Hola amigos, amigas, bienvenidos al Portal del Villegas, que hoy sale, como ya es tradición, con Nicole Rodríguez, quien se le ve muy bien. ¿Cómo estás? Bien, Bien, pues, ¿cómo voy a estar bien? No se puede estar mal, hay que estar bien. hay que estar bien a como sea, a como dé lugar. Y Así es. vamos a empezar el programa con Nicole, tratando lo que a juicio personal, creo que la Nicole lo comparte y probablemente muchos de ustedes consideran el próximo gran capítulo del proceso revolucionario que se está viviendo en Chile. Y si no les gusta la palabra revolución, usan otra, si quieren, hablen de transformaciones. El hecho es que viene un capítulo fundamental en el sentido que marca un salto, un posible salto hacia un avance, visto desde el punto de vista de la izquierda del proceso, y una amenaza desde el punto de vista de los que no están de acuerdo con el proceso. Me refiero a la inauguración y luego funcionamiento de esta asamblea constituyente, no sé si ese es el nombre que tiene, da lo mismo, que se inaugura en unos días más. Y uno no puede dejar de recordar eventos similares en otros procesos revolucionarios, porque ocurre que el grupito este de los 37 firmantes de una declaración que hicieron hace un par de semanas, tratando de darle a su asamblea poco menos que el carácter de un órgano legislador y ejecutivo. Ese mismo grupo, y sin duda detrás de él, o al lado de él, o delante de él, están otros grupos, y por supuesto el Partido Comunista, están reclamando ahora, demandando o exigiendo que se permita a grupos de personas, que ya sabemos quiénes serían, apostarse frente al recinto donde se vaya a llevar a cabo esta inauguración y luego las sesiones, a manifestarse como quieran. Esto me recordó instantáneamente lo que sucedía, perdonen que saque de nuevo el ejemplo, pero es que es el mejor ejemplo posible, la Revolución Francesa, cuando grupos de algunas de las comunas más revolucionarias de París, Le Cordelier era un grupo, otro tenía otro nombre, no me acuerdo todos los nombres, se apostaban y a veces entraban al recinto donde estaba sesionando la Asamblea Legislativa o la Convención. Hubo tres distintas agrupaciones de ese tipo en distintos periodos de la Revolución. Se apostaban ahí armados, con lanzas, con sables, con mosquete, con lo que fuera, vociferaban, gritaban, presionaban y conseguían entonces que las votaciones fueran de su gusto. En otras palabras, la Revolución Francesa dependía de lo que vociferaran 100 o 200 personas. Y nosotros yo creo que no queremos que eso pase, pero esos son los planes que hay en la izquierda, convertir esta asamblea en un salto hacia adelante en el proceso institucional de la revolución. Lo que pasó en las calles se superó, eso dio lugar a la política que se ha hecho todo este tiempo en el Congreso, donde la izquierda le sacó el máximo partido a su poder, y ahora se quiere ir más adelante todavía, se quiere dar un paso adelante y convertir la Asamblea Constituyente en algo mucho más potente políticamente que simplemente un grupo de personas que se reúnen a hacer las tareas con 9 meses plazo para redactar una constitución. Ellos quieren que se convierta en un órgano que esté presente todos los días, que vaya arrebatándole poder a la institucionalidad existente, que se vaya convirtiendo en una especie de soviet, en definitiva, y que sirva además de foco para justificar, legitimar y convocar otra vez a la gente a las calles, o sea, el paquete completo. Ahora, si no me equivoco, Nicole, el gobierno hace unas semanas atrás dijo que iba a mantener despejados los alrededores del recinto, de los recintos, para que el proceso fuera tranquilo, pero ahí está la cuestión. Ahí se va a Sí, producir entonces otro evento, una prueba de fuerza entre los grupos que van a querer apostarse a cantar, a gritar todo el día, presionar a los llamémoslos legisladores que no son de su tendencia, y el gobierno se supone que tiene que sacarlo. ¿Qué va a suceder ahí? ¿Va a haber realmente un intento fuerte del gobierno sacarlo? Y si hay una pendencia, un pleito violento y algún manifestante se le quiebra una uña o se le rompe un dedo, ¿va a convertirse eso también, como lo vimos en octubre, en motivo de acusaciones de represión, de fascismo y llamar a los funcionarios internacionales? En otras palabras, pueden pasar muchas cosas. Esto es tremendamente importante y vamos a ver qué hace el gobierno. Yo me temo que no va a hacer gran cosa. El gobierno ha dado muestras de debilidad sistemáticamente. No me imagino al gobierno realmente despejando
el territorio alrededor de estos recintos. Nicole. Sí, déjame hacerte un resumen de lo que ha ido pasando. La semana pasada estuvimos hablando de la instalación de la Convención Constituyente y ellos, esta lista del pueblo, donde no todos al principio firmaron, se ponían en la posición de que ellos no se iban a subordinar a ningún poder del Estado. Y eso que fue criticado en un principio, lo comentamos acá, fue criticado incluso por la senadora Proboste, por la presidenta del Senado, por el gobierno, se fue diluyendo a medida que fueron pasando los días. Y déjame hacerte un resumen para que nuestros auditores entiendan en qué lógica se va a instalar la convención el día domingo. Primero, que las peticiones o los petitorios o las amenazas que han salido de ciertos grupos de los convencionales han ido aumentando y han ido persistiendo. Primero se vetó al presidente de la República, luego se vetó al presidente de la Corte Suprema, solo se permitió que estuviera el día domingo 4 de julio la secretaria del Tricel. Al principio convocaron, ellos se llaman los constituyentes autoconvocados, que partió con esta lista de 20 personas de la lista del pueblo, pero ya llevan cuatro reuniones, donde al principio fueron 34, luego se sumaron desde el Partido Socialista, desde el Partido Comunista, y en el segundo llevan alrededor de 41. Les quiero decir que en la última cita ya habían 91 constituyentes reunidos hablando con respecto a cómo iba a ser la instalación de la constituyente. Se sumaron, por ejemplo, los constituyentes del Partido Socialista, que definieron que ellos no se iban a coordinar con el resto de la unidad constituyente. Se sumaron los escaños reservados, Apruebo Dignidad, donde está el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ellos quieren definir las reglas, ellos quieren decir en qué se gasta, en qué no se gasta, y para eso, y acá vale muchísimo esa frase de Fernando, que la hemos repetido, vale mucho más una minoría organizada que una mayoría dispersa. Ellos tienen una comisión organizadora para autoconvocarse, y eso es todo lo que han venido haciendo esta semana previa al inicio de la convención. Y déjame contarte todas estas advertencias que han hecho, que entre advertencias pasan amenazas. Y por eso es importante en qué ánimo se llega el día domingo y qué ocurra el día domingo. Primero, advirtieron acerca de que podría haber un nuevo estallido dentro de la convención, producto de que el gobierno no está escuchando sus demandas. Los constituyentes del Partido Comunista están exigiendo la salida de Mico, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por dos cosas. Uno, porque consideran que él no ha avalado la posición de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la palabra sistemática, en torno al estallido o a las situaciones violentas que ocurrieron en octubre del año 2019, y porque no avaló los números de las personas con daño ocular, que es bastante menor a lo que decían el grupo de Partido Comunista, el Frente Amplio y también la lista del pueblo. Entonces advierten que si sus argumentos no son acogidos, estos del Partido Comunista, y propiciarán la libertad de los presos políticos mediante disposiciones transitorias en la convención, que es otro tema con el cual están amenazando. Es decir, no solamente van a escribir la nueva constitución, sino que además amenazan que a través de las disposiciones transitorias van a empezar a legislar en torno a situaciones que son del momento. Pidieron la renuncia del secretario ejecutivo, de Francisco Encinas, quien es el que está a cargo más bien de la gestión, de la gestión del presupuesto, de la gestión del evento del 4 de julio. Dice que no van a jurar, porque algunos van a aceptar y otros quieren hablar en su propia lengua. Piden la desmilitarización de la Araucanía, piden ellos manejar el presupuesto, y además pidieron aumento de presupuesto porque encuentran que los traslados, los asesores, etc. Entonces, el ánimo en el cual se está instalando y el ánimo del resto de los constituyentes y también del resto de los poderes del Estado, que harto tienen que decir en esto, se ha ido diluyendo y han dejado que esto siga creciendo, y eso es la situación con la cual se va a llegar el domingo 4 de julio. Desde el gobierno, a través de Francisco Encinas, donde el gobierno dijo que no lo iba a sacar, hoy respondían ante las peticiones, ya te voy a contar algunas que son más, que parecen poco profundas, pero que sí son profundas. Decía que una vez que se instale la convención y que decían quién va a presidir la convención, ellos van a apoyar 100% lo que en la convención
aprueben. Es decir, el gobierno no solamente va a tener una función minimalista, sino que parece invisible. Es decir, una vez que se instale la convención y tengan una presidencia y tengan una estructura, al parecer el gobierno no tiene mucho más que hacer. Y el problema, Fernando, es que no solamente el gobierno está dejando la convención sola, sino que el resto de los poderes del Estado y por lo demás los partidos políticos, el Parlamento, los presidenciables, todos los líderes políticos están dejando al gobierno solo también, porque cada uno está en su campaña para ver cómo se disputan el poder en noviembre. Entonces me parece que el contexto y el escenario no es muy positivo, si es que me imagino nuestros auditores, o como usted o como yo, cualquier persona quiere que salga una constitución adecuada, que fortalezca la democracia, y no que sea una excusa para que el Partido Comunista, por ejemplo, pueda seguir profundizando los conflictos y llegar al poder. Bueno, esto ya es mucho más que hacer una constitución a la pinta de ellos. Ya imaginemos la clase de constitución que saldría. Aquí tenemos una cosa todavía que va más lejos. Esta gente, estos grupos, se quieren constituir en el gobierno revolucionario, literalmente. Eso es lo que es. Ellos se ven a sí mismos como un gobierno revolucionario. Y el Poder Ejecutivo, el Congreso, todo, el Congreso quizás no tanto porque hay tanta gente que es de su sector, pero ni siquiera. Nada tiene valor para esta gente. O sea, veámoslo de otra manera. Tenemos aquí, vamos a suponer que fueran todos de izquierda, ¿no? No es así, pero vamos a suponer 155 personas que pretenden gobernar 17 millones de habitantes. Con la anuencia cobarde, una vez más, porque hasta eso es lo que estamos viendo hasta este minuto del gobierno, con la anuencia a los partidos, algunos por cercanía política, otros por terror, por pánico, porque las mayorías desorganizadas no son nada ante las minorías organizadas y que además son apasionadas y delirantes y están dispuestos a todo. Entonces, odio tener que repetir esto, pero se ha visto 1.000.000 de veces y sigue el mismo libreto. Me da la sensación que esta gente de los constitucionales han visto mi programa cuando he hablado de la Revolución Francesa o han leído algún folleto porque están siguiendo los pasos exactos. Es decir, se convoca una convención por una cosa y aprovechando que están convocados y que son la mayoría de una cierta idea y los otros son cobardes y se van a sumar, como estos socialistas, como todos los demás, entonces aprovechan la oportunidad para dar un salto institucional y decir, no estamos aquí simplemente para discutir el presupuesto de Francia, como fue en 1789, sino que estamos aquí para gobernar, primero con el rey y después sin él. Le cortaron la cabeza. Es una historia muy interesante. Ellos, a los 2-3 días de constituirse, o sea, en la inauguración de la Asamblea de los Estados Generales, se declararon como un órgano representativo de la nación francesa. Y estas personas se quieren constituir como órgano representativo del pueblo, porque por supuesto estas 100 o los que sean, se sienten representativos los 17 millones de chilenos. Se arrogan la representación de toda una nación, a pesar de que votó el 40%, y de ese 40% no todos votaron por ellos tampoco, o no hay otras listas acaso. Claro que sí. Entonces tenemos aquí un puñado de tipos decididos a todo, súper organizados, han estado organizando esto con mucho cuidado. Este organismo que tú dices que se autoconvocaron, no lo inventaron así improvisadamente en ese momento. Estas cosas han estado pensadas, están pensados, están reclutados y organizados, lo sé, los que van a ir a instalarse frente al Congreso, las cosas que van a pedir y gritar, la manera como se van a comportar con la fuerza pública, si es que se atreve a aparecer la fuerza pública, todo está absolutamente planeado, tal como se planeó lo de octubre del año 19, por lo demás, nada de raro. Y frente a eso vamos a tener una vez más a un gobierno incapaz de hacer nada. Esta gente, odio decir esto porque me da como vergüenza ajena, están de arriba a abajo, de capitán a paje, pensando en solo cómo librar su propio pellejo, cómo deshacerme de este tema sin que me persigan a mí en el país o fuera del país, porque tienen gente que los apoya a estos tipos. Así que lo de este domingo va a ser pero súper grave. Yo espero estar completamente equivocado, Nicole, y que el gobierno por una vez se va a poner los pantalones y no va a permitir que esta asamblea se convierta en el nuevo gobierno, el gobierno insurreccional de Chile. Bueno, pero vamos a ver.
vamos a ver también cómo reacciona el resto de los convencionales, de los constituyentes, porque... Los van a avasallar, pues. Si son una mayoría, no sé, tú dices tú que son como 100 ya. No. Capaz que hayan hasta pugilatos ahí, cualquier cosa. No, lo que quiero decir es que varios han participado de las reuniones. No necesariamente todos aprueban lo que ha salido de los petitorios de esas reuniones, porque, por ejemplo, de independientes no neutrales han participado también. Yo me imagino que ellos no están por la vía de que fracase la convención o que la convención se termine constituyendo en un parlamento o en un poder supremo. Yo me imagino, si acá al final lo que tiene que dividir agua en la convención constituyente es quienes están por fortalecer o tener una democracia, lo que significa escribir una constitución con división de poderes, contrapeso, etcétera, o bien los que no creen en la democracia como tú y yo la entendemos y que quieren saltarse esto, abolir todo el resto de los poderes del Estado y hacer de la Convención Constituyente el único poder manejado por un pequeño grupo. Entonces, yo creo que eso es lo que se tiene que ir viendo en el tiempo. Pero te quiero plantear... Lo vamos a ver no en el tiempo, lo vamos a ver este domingo, Nicole. Lo vamos a ver en cuestión de días. Esto es como la apertura en el ajedrez, determina todo lo que viene para adelante. Si el gobierno no es capaz de impedir que estos tipos se instalen de una forma o de otra, con o sin batahola, con o sin puñete, pero si les permite que se instalen como una especie de nuevo poder político, como el poder político de Chile, estamos jodidos y eso no va a poder terminar bien, civilmente quiero decir. Espero que me entiendan. Va a tener que terminar de otra forma, tarde o temprano. Así que esto no es una cosa que se va a ver en el tiempo, Nicole, se va a ver en días. Vamos a ver, ahí se va a fundar, se va a poner el sello de cuál va a ser el carácter de esa convención. Yo dudo mucho que la cosa se vaya a mantener en los parámetros que se establecieron en su momento, porque eso lo han ido cambiando. Hay gente que está dispuesta a firmar todo para avanzar un paso y luego cambian los puntos del contrato firmado y lo van cambiando y lo van cambiando. Y te digo, hay muchos cobardes en la política, no solo en la derecha, sino que en la izquierda, que se van a sumar. Y otros que no son ni derecha ni izquierda, que llegaron ahí, no sé cómo, y que los van a abrumar por el número. Déjame... Son mayoría. A propósito, tú hablabas de la Revolución Francesa, me acordaba de Nicolás Maduro, cuando volvió a instalar una constituyente el año 2017, cuando no obtuvo mayoría en el Parlamento en esas elecciones donde después anuló a la oposición, y mantuvo la constituyente hasta el 2020, cuando ya la oposición no podía participar en elecciones y pudo volver a tomar el Congreso. Se manipula, se maneja en torno a los objetivos del poder. Pero te quiero plantear dos cosas también que se han instalado con esto de la constituyente y, por ejemplo, el tema de los petitorios, el tema de saltarse la regla o el tema de estar por sobre el reglamento específico. ¿Acaso no ha sido la dinámica y no ha sido la lógica con la cual han operado, por ejemplo, el Parlamento en Chile? ¿Acaso no ha sido el mismo gobierno, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, que dijo no tenemos límites para poder aprobar leyes o seguir ciertas instrucciones en el combate a la pandemia, o cuando la expresidenta del Senado dijo que prefería cometer un sacrilegio y saltarse la Constitución? Bueno, lo que está haciendo la constituyente, por lo menos en torno a sus petitorios y en torno a las demandas que está postulando, no me parece que va mucho más lejos de la dinámica que hemos visto de las instituciones de nuestro Estado desde octubre del año 2019, donde todos se han intentado saltar la regla a conveniencia. Entonces, sí, te voy a dar el pase. Se sigue la misma lógica y me parece que ellos se están haciendo eco de eso también. Fernando. Pero esto es un salto cualitativo, porque fíjate que el Congreso, con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha aprovechado su mayoría a la izquierda, era y es un órgano del Estado, de las instituciones tal como son. El Congreso no lo inventó la izquierda. Llegaron al Congreso, ocuparon el Congreso y han usado el Congreso, pero no inventaron el Congreso. Esto es una cosa superior, es una lógica que pasa a otro plano porque quieren inventar una nueva institución que es una especie de órgano gobernante, que eso van a tratar de aumentarlo. Si logran en esa apertura instalar la semilla, van a tratar de crear un nuevo órgano de poder político que va a convertir en irrelevante al Ejecutivo y al Congreso. Por lo tanto, no es lo mismo lo anterior, no es una continuación, este es un salto cuántico. Y por eso que lo considero súper grave. Ahora, no hay nada extraño en esto, porque
por definición, una revolución consiste en echar abajo las leyes que existen. No existen las revoluciones conforme a la ley, digámoslo así. Las revoluciones son, por definición, un proceso ilegal, de arriba a abajo. Se pretende reemplazar en su totalidad o en su gran mayoría las reglas en todo orden de cosas, incluso el lenguaje, como lo estamos viendo. Los valores, la manera de hablar, las películas que podemos ver o que se pueden ver, las cosas aceptadas y no aceptadas. La revolución consiste en eso. Entonces, los que están metidos en ese cuento, Nicole, no tienen ningún escrúpulo en, si acaso están dentro de una institución, usarla hasta reventarla para sus fines, y luego pasar a la etapa superior de crear sus propias instituciones. En la Unión Soviética, para no seguir con la Revolución Francesa, fueron los soviets. Por eso que se llamaba la Unión Soviética. Ahora, ¿qué pasó con los soviets? Que eran asambleas en la fábrica, asambleas por todos lados, montones de asambleas, ustedes pueden ver fotos y hasta documentales en Google. Bueno, eso duró nada, porque tú no puedes gobernar ninguna cosa con una asamblea en un estado de permanente asambleísmo, así que pronto el Partido Comunista simplemente, por así decirlo, le cortó el gas a los soviets y quedó el puro nombre, Unión Soviética, pero el que gobernaba era meramente el Partido Comunista en forma vertical, autocrática y con violencia. Se acabaron los soviets. Además eran incontrolables, podían haber hasta elementos, como dicen ellos, elementos contrarrevolucionarios. Así que esto no es una continuación, esto es un salto a una etapa nueva que lo van a tratar de dar. Por supuesto podría no resultarles, pero yo creo que tienen muchas posibilidades de que les resulte, dada la historia previa de este gobierno que ha ido cediendo, que no se atreve a poner una barrera de contención, si ni siquiera se trata de quitarles terreno, una barrera de contención para que esta asamblea constituyente se comporte como tú quieres, que debatan. Yo creo que eso es un sueño nomás. Yo creo que eso no va a ocurrir. No ocurren así las revoluciones. No ocurren con debates educados en una mesa con unos caballeros hablando. No. Si llegan a sentarse en una mesa es para tirarse un botellazo. Esto es una cuestión de violencia. Y los propios revolucionarios hablan siempre de la violencia revolucionaria, que es tanto la violencia física como la violencia verbal, la violencia política, el arrinconar al enemigo, el quitarle la confianza en sí mismo, en reducirlo de una forma o de otra. Y en eso estamos. Y por lo demás, esto no se trata simplemente de especulaciones mías, Nicole, sino que de información que yo tengo de cómo han estado preparando esta cuestión minuciosamente, como prepararon lo de octubre, al punto que fueron capaces de detonar ese proceso de un día para otro. ¿No es así? De un día para otro. Me parece que es muy difícil y cualquier análisis que se haga de la constituyente, separarlo de los eventos de octubre. No, yo no lo separo. Digo no estoy hablando tú, estoy hablando de que cualquier situación, por lo menos los primeros tiempos de la constituyente, tiene que ver con la línea de análisis desde octubre y cómo se vienen haciendo las cosas, lo que se viene pidiendo y cómo se instaló la constituyente. Para muchos, la constituyente, que no fue de la demanda ciudadana de las calles, es producto de esa violencia de octubre y que no se pudo controlar. Entonces, lo que se está viviendo hoy es simplemente esa prolongación y esa continuación, y tú lo estás explicando en el fondo. Bueno, sí, yo lo he explicado muchas veces, que siempre en las revoluciones primero hay eventos callejeros, llamémoslo así. En la Revolución Francesa fue la toma de la Bastilla. En la Revolución de Octubre, el bolchevique, fue la toma del Palacio de Invierno. Hay un batifondo callejero de violencia física que descuajeringa el sistema. Luego se pasa a la etapa institucional, donde también, si ustedes observan la Revolución bolchevique, no voy a volver a la francesa, van a observar los mismos pasos. Ocupan los espacios institucionales existentes, los tuercen en función de sus objetivos, si no los destruyen y crean otros nuevos. Y ese proceso no termina sino hasta cuando el partido que maneja eso, como en Rusia fue el partido bolchevique, los comunistas, ya sienten que tienen todo controlado y ahí ponen el stop por el momento. Ellos saben cuándo lo hacen partir de nuevo. Y eso es exactamente el mismo libreto que estamos viendo acá y que se va a intentar. Todo partió efectivamente con la calle, lo he explicado 1.000.000 de veces, lo expliqué en mi libro Insurrección, luego se pasó al Congreso, a la política, que es lo que hemos estado viviendo este último par de años, y ahora se inicia una nueva etapa donde se demanda más y ya no se pretende simplemente ocupar las instituciones existentes, sino que de crear otra nueva, o transformar otra institución que es nueva en algo aún más potente, convertir la Asamblea Constituyente en un órgano de poder.
Tú mismo nos has estado contando el tipo de cosas, quieren manejar el presupuesto. O sea, eso es un acto de gobierno. Primero el presupuesto de la Asamblea, después el presupuesto de otras cosas. Después van a querer que el Parlamento no legisle ciertas cuestiones porque ellos son los que están viendo eso. Entonces así se van apoderando. Y luego te podría contar lo que viene después, el otro capítulo. Porque dentro de esa convención, dentro de esa asamblea, fuerzas aún más minoritarias, pero aún más organizadas, empiezan a tomar el control y empiezan a usar a los demás como instrumento. Y al final del camino tú encuentras algún sistema autocrático, despótico, monopólico, monopartidista, manejando el completo tinglado. Ese es el libreto. Y lo hemos visto muchas veces en la historia mundial política, a veces de forma más clara. La Revolución Francesa siempre la cito porque es el caso más claro, pero hay otra. La Revolución Bolchevique también fue más o menos de ese modo. Y los que sentían que las cosas se estaban tranquilizando, lamentablemente les tengo que comunicar que estaban muy equivocados. Esto fue una pausa relativa, y ahora vienen, bueno, ahí vamos a ver ahora cómo se recalienta todo. Déjame plantearte el segundo tema que también se ha estado instalando y que me parece que merece una buena discusión y que merece una buena discusión también en la constituyente. Mira, hoy, día miércoles, ayer para nuestros auditores, varios columnistas hablaban de que justo el 4 de julio se cumplen 210 años de la instalación del primer Congreso Nacional. ¿Y por qué saco a colación esto? Porque una de las diferencias que han tenido los constituyentes o esta lista de constituyentes con el gobierno y uno de los petitorios de este petitorio sin fin es porque la Machi Francisca Liconao, por ejemplo, sacó una declaración que en su calidad de autoridad ancestral del pueblo nación mapuche, ojo con la utilización de las palabras, exige consideraciones mínimas, dado su rol de autoridad ancestral, que representa el ejercicio de derechos culturales y lingüísticos para poder acompañarse el día 4 de julio de 2 personas más que son parte de su cosmovisión. Luego, la representante del pueblo nación aymara quería realizar una ceremonia ancestral del pueblo, donde se pedía cierto insumo como hojas de coca, etcétera, y también ser acompañada por su pareja. Y si el gobierno, o a través de Encina, que es el director ejecutivo de la convención, no cumplen estas peticiones, ellas no iban a asistir a la ceremonia. Entonces, ¿por qué estoy planteando esto más allá de las amenazas o de las peticiones? Porque se está instalando un tema que tiene que ver con los símbolos patrios, y es sumamente importante. Para comprender un Estado-nación, o para que todos nos entendamos dentro de un Estado-nación, los símbolos patrios finalmente son los que forman la nacionalidad, los que forman la integración, ¿no es cierto? Como la bandera, el escudo, la canción nacional. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a darle espacio? Y no porque tengan que ser discriminados, no voy por ese lado, voy por el tema de lo que representa la Constitución, la Convención. Representa al Estado y va a haber una Constitución para el Estado de Chile. Pero ¿qué pasa cuando se le da espacio entonces para que cada cultura busque o pida el mismo espacio, como por ejemplo la petición de levantar las banderas mapuche? El gobierno dijo que no, que se iba a levantar solo la bandera nacional. Entonces, esta parte de la crisis de las democracias, y esto es parte de ese contexto en el cual nosotros también hemos hablado, Fernando, es que se intenta corregir ciertas quizás falencias que tiene la democracia, donde hay una persona, un voto, con esta política identitaria que lo único que ha finalmente ayudado es a profundizar la crisis de la democracia. Pues si cada uno se va a comportar, en el caso de la constituyente, como representante de un grupo, entonces ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para vivir como país o como Estado-nación? Entonces vamos a tener que aceptar distintas banderas, Entonces, acá hay un tema mucho más de fondo del hecho de aceptar, o a veces algunas personas dicen, bueno, que no tiene ninguna importancia si realiza o no esa ceremonia dentro de la convención, la puede realizar afuera, etc. Acá hay un tema que tiene que ver en cómo nosotros nos comprendemos como Estado y como Estado chileno. Y acá todo apunta, por lo menos estas personas, a desintegrarlo. ¿No les interesa el Estado chileno y la democracia chilena y la democracia burguesa y el Estado burgués? Naturalmente esto tiene 2 ámbitos, 2 maneras de verlo. El arrogarse la representación de no sé qué cosa ancestral es francamente delirante. O sea, no veo en qué momento el pueblo mapuche
el millón de mapuches que supuestamente hay en Chile o personas de ascendencia mapuche le dieron a tal o cual persona esa representación y representación llamada ancestral. ¿Qué quiere decir una representación ancestral? Está representando a los tatarabuelos que están muertos. Es absurdo. Todo eso es absurdo por donde se mire. Pero hay sectores calculadores en la izquierda, y ya sabemos cuáles son, que avivan todas estas cuecas porque sirven para destruir. Después, cuando ellos ocupan el escenario, se encargan de reprimir y eliminar incluso a los extremistas, a estos tipos que se fueron por la libre y que creen realmente se tomaron en serio esto de la representación de los pueblos ancestrales. No nos interesa, pero nos sirvieron en su momento para crear confusión y echar todo abajo. Entonces avivan todas las cuecas. Yo lo he visto muchas veces esto. Se aviva todo. Todos son tontos útiles, todos sirven. En todo caso, a estas personas no les interesa lo que te interesa a ti, del Estado chileno, la bandera chilena, los héroes nacionales, la historia patria. Todo eso para ellos no tiene valor ninguno. Así que uno no les puede reprochar eso, decirle, pero ustedes están confundiendo las cosas, están destruyendo el órgano nacional, el Estado nacional. Pero te dirían, eso es lo que queremos, pues. Desde luego se supone que los mapuches, o más bien dicho, los grupos que dicen representarlo, quieren un Estado propio, con bandera propia. Nunca tuvieron una bandera propia. O sea, nunca hubo bandera en los mapuches, pues era un mundo de tribus, no era un Estado-nación. Pero, en fin, ahora lo son, o creen serlo, o quieren serlo, y van a crear sus propias banderas, su himno probablemente, no sé qué otras cosas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un proceso revolucionario inmenso. Y se está viviendo en otras partes del mundo también de otras maneras, ¿no? Cuando uno ve lo que está pasando en Estados Unidos, es realmente ha llegado a niveles que uno no sabe si reír o qué, en el plano cultural todavía, en el plano donde, o sea, vienen con una fase atrasada de nosotros, por así decirlo. Ellos están en una fase atrás del proceso, están en el capítulo 1. Y van a llegar a los capítulos siguientes. Y esto dime. No, dale. Esto también te lo traigo a colación porque una de las ideas que me parece que no tiene un contrarrelato ni una alternativa de lo que se ha estado imponiendo a propósito del Estado plurinacional. La Constitución de Ecuador y de Bolivia la incorporaron en sus propias nuevas constituciones cuando llamaron a proceso constituyente, pero tener un Estado plurinacional tiene consecuencias y me parece que la gente que sin analizarlo mucho lo apoya, habla un poco con respecto a la identificación o darles espacio, pero el Estado plurinacional es algo bastante más profundo que la no discriminación o que puedan reconocer sus propias lenguas o sus propias costumbres. Mira lo que pasó, son detalles pequeños, pero que uno va viendo al final las dificultades de estas determinaciones. Mira lo que pasó en Isla de Pascua el año pasado con respecto a la justicia, por un caso de violación, donde en Isla de Pascua se decía, bueno, pero acá en nuestra cultura, el cómo se dio esa violación o esa relación sexual no consensuada, digámosle, es parte de nuestra cultura y nosotros tenemos derecho a nuestras propias leyes, etcétera, y las tienen, ¿eh? Bueno, y al final, como nadie estuvo de acuerdo porque el caso era muy evidente, se tuvo que condenar a esa persona acá en Santiago. Entonces la pregunta es, todo esto que aprueban el Estado plurinacional, no es que yo esté en contra a favor, sino que hay que poner las cosas sobre la mesa. ¿Significa que ellos van a tener su autodeterminación en justicia? ¿Van a tener su propio sistema impositivo? ¿Vamos a tener que pedir permiso para transitar, no como cualquier chileno, sino que somos extranjeros en sus tierras? ¿Qué significa? ¿Vamos a dividir el territorio? Entonces ya no vamos a hacer un Estado unitario. Es importante ir aclarando algunos conceptos porque van quedando instalados esto del Estado plurinacional, como por ejemplo todos los que criticaron a Encina, el director ejecutivo, por no permitir estas ceremonias ancestrales y lo tildaron de monoculturalismo, ¿viste? Para que te aprendas esa nueva palabra. Entonces, las cosas tienen consecuencias y me parece que no se están poniendo tampoco sobre la mesa y sobre el debate. Bueno, aquí opera una mezcla muy explosiva en la actividad política humana, que lamentablemente no ha cambiado
con los siglos, con los milenios, que es la mezcla entre la estupidez, la ignorancia y el fanatismo, la emocionalidad. Estas personas no tienen idea de lo que significa un Estado constituido por un montón de culturas que van más allá de simplemente como cosa privada, conservar, celebrar sus propias costumbres, cosa que en Chile siempre ha ocurrido. Aquí en Chile hay un montón de grupos distintos que incluso se llaman a sí mismos colonias, ¿no es así? La colonia alemana, la colonia judía, la colonia palestina. Colonia, aunque una palabra entre no me gusta mucho, suena de una manera que no. Pero, en fin, han existido, pero básicamente desde el punto de vista político son todos chilenos. El Estado no tiene que ver con tu cultura, con tu origen racial, étnico, sea real o sea una invención, que suele ser el caso, más bien una construcción. El Estado es un contrato político que uno hace con otros y por definición en ese contrato estamos todos en la misma condición. Y el origen que podamos tener no tiene importancia desde el punto de vista del Estado, a menos que haya una infracción en el sentido de que yo le genero un problema a alguien porque es de otra etnia, pero eso ya sería un delito que tiene que estar tipificado. Pero un Estado multicultural en el sentido de que la identidad tribal se convierta en un factor importante, eso es reaccionario en todos los sentidos de la palabra, y a las personas que creen en eso, porque les gusta la palabra y no la analizan, se quedan con la palabra multiculturalismo, les suena como una cosa democrática, una cosa amorosa, todos tomados de la mano. Yo les sugiero que echen una miradita a la historia de Europa del siglo XIX para que vea qué pasó, por ejemplo, con los imperios multiculturales, por ejemplo, el imperio austrohúngaro, donde aparte de los austríacos y los húngaros y los alemanes, habían como 5, 6 o 7 grupos étnicos más en un estado de perpetua conflicto, guerra, hostigamiento, una cosa espantosa. Es lo más reaccionario que hay, es contrario al progreso humano que debiera tender hacia la unidad política y dejar las cuestiones tribales a donde deben estar, en el Museo de la Historia. Nosotros tenemos que valorarnos unos a otros por nuestras condiciones individuales, no porque pertenecemos a tal o cual grupo. Eso es primitivo. Eso está bien que lo hicieran los habitantes de las cavernas, o los navajos, o los zulúes, pero no nosotros, no en el siglo XXI. Y ver gente que vocifera, como me mandaron un WhatsApp una persona haciendo un juramento, sacando todo el listado de las cosas típicas de la izquierda, que los presos políticos, que la etnia aquí, que la cuestión allá. Tú te dices, estas son las personas que pretenden además gobernar Chile ahora desde la Asamblea Constituyente. Sí. ¿Se le va a permitir el país a 150 o 100 personas gobernar este país sobre la base y el fundamento de ese tipo de actitudes y de pensamientos realmente delirantes? Es casi increíble, es increíble. Pero a mí me parece que el mayor riesgo está en el abandono que puede hacer el resto de los poderes del Estado. Ya lo hicieron. Fuerza. Me parece que es mucho más criticable ese abandono que uno está viendo, y espero que no suceda así, que están haciendo el resto de los poderes del Estado para contrarrestar ese tipo de declaraciones o ese tipo de actitudes, o si se pueda materializar en algo. Tenemos un Estado, hay poderes, hay un Parlamento, y ellos me parece que no pueden, tampoco el gobierno se la puede sola en esto. Uno puede criticar al gobierno por su actitud minimalista o invisible, como yo ya la llamé, pero hay otros poderes del Estado, debieran estar todos en esto. Para todos se rindieron hace rato, la justicia se rindió. ¿Te acuerdas de ese juez vestido de rojo que liberó a unos mapuches y todo? O sea, además hacen una fiesta con esta cuestión. Ya no hay instituciones que estén funcionando, salvo algunas que están fuera de este asunto todavía, a la espera, mirando lo que está ocurriendo, porque esto es un proceso de demolición realmente impresionante. Ni siquiera es una demolición ordenada, o sea, así sacando a poquito las cosas, sino que es a la brutantesca. Y ahora voy a ir al primer bloque, mientras tú preparas noticias del gran mundo, para que hagamos un pequeño descansito. Yo parto con una publicidad, con un aviso nuevo, y yo recibo con mucha satisfacción a esta empresa, que va a ser muy importante para las personas que pueden tener o tienen ya problemas cardíacos. AviCare. Esta es una empresa que le pone a su disposición, usted compra un aparatito que le permite hacerse un electrocardiograma, ya sea rápido o más profundo, pero en cualquier caso una cuestión de minutos. Y los datos de ese electrocardiograma
son enviados por una aplicación que usted tiene en su celular y que forman parte del paquete que vende esta empresa y que arrienda esta empresa. Son enviados a un centro donde hay especialistas que van a ver los datos que están llegando y van a ver si usted está bien, si tiene algún problema, si es necesario tomar alguna acción. En caso de extremos se van a tomar las acciones necesarias. Es tecnología médica online, por así decirlo, súper eficiente. Yo conozco este sistema de que te toman, te ven cómo está tu corazón, con un aparato no más grande que lo que estoy mostrando con mis dedos, así. Es muy impresionante. Pero además de eso, como les digo, hay una aplicación en el celular o en el computador, como usted quiera, que la envía. La envía al centro médico, al centro donde están estos especialistas, y ahí se ve cómo está usted. Voy a ir dándole más detalles en el curso de los próximos programas. Y no olvide que el corazón es un órgano, será necesario decirlo, es bastante importante, fíjense ustedes, ¿eh? Si se para, se acaba todo. Así es que pónganse en contacto, ustedes están viendo los datos a mi derecha. Esto es una tecnología realmente la última palabra en tecnología médica, online, y usted está seguro que donde vaya, llevando este aparatito en el bolsillo, usted puede, si tiene la menor duda, una taquicardia que sintió, una cosa rara, usted se hace este examen e inmediatamente, sin que usted tenga que ir a meterse en un hospital, sacar hora en un centro médico, esperar días, semanas, todo inmediatamente. Póngase en contacto con ellos, contrate el plan, contrate su aparatito y viva tranquilo con el corazón a buen recaudo. Y continúo ahora con la revisión técnica de los automóviles, estimados amigos. Ustedes ya saben lo lastimoso que es instalarse por horas esperando que lo atiendan a uno. No. Ahora, si usted es masoquista, no siga escuchando este aviso. Si usted es una persona como yo, o como Nicole, o como casi todos nosotros, que nos carga eso, revifacil.cl. Revifacil. Entra usted ahí, contrata que le retiren el automóvil en el lugar, en el día y la hora que usted pida, en su casa, el estacionamiento de la empresa puede ser también. Ellos retiran el vehículo, hacen el papeleo, hacen todas las cosas. Si les toma mucho tiempo o no tanto, es cosa de ellos. Usted está en lo suyo, el auto llega de vuelta, el papeleo listo. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir, estimados amigos? Revifacil.cl. Y terminando este primer bloque, les recuerdo, amigos, Edisur, esta empresa editorial chilena que está presentando libros, que está poniendo a disposición suya libros en dos formatos. Uno, paquetes de varios libros como este, que son las distopias, que se las he contado. Hay un libro de Huxley, Un Mundo Feliz. Este lo leí como a los 14 años. Fahrenheit 451, más o menos la misma época. Rebelión en la Granja, George Orwell, y 1984 de George Orwell. Es muy interesante tener un grupo de libros garantizados que son de grandes autores y que están relacionados con el mismo tema. O también libros sueltos como este, que se lo he mostrado otras veces, de Virginia Woolf, Las Olas. Edisur, estimados amigos, y tienen mucho más. Hay un montón de paquetes. Yo les sugiero que entren a edisur.cl y vean la tremenda oferta que hay en libros. Regale lectura con edisur.cl. Nicole, estamos a su disposición. Sí, ya me voy al tiro a los temas, unos temitas internacionales, alguno que está bien entretenido para distraernos un rato. Solo te quería comentar una entrevista que es bien interesante a propósito de las constituciones latinoamericanas que le hicieron a los dos principales asesores que tuvieron la constitución de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y son dos españoles. Y como buenos españoles, buenos para el relato también, uno se llama Rubén Martínez y Roberto Viciano, algo así. Ellos hablan que esas constituciones a las cuales uno hace referencia, le pregunta por Venezuela, por Ecuador y por Bolivia, son modelos de teoría democrática, dice. Porque le preguntan por el efecto, por el éxito, si los países están mejor o después, antes o después de la nueva constitución, y ellos lo que hablan es que reafirman que la extensión de los textos es garantía, es decir, estas constituciones largas que escriben de todo, es garantía para evitar las interpretaciones, y dice que esas son ejemplares, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia, porque le entregan más poder al pueblo. Entonces le preguntan, ¿pero cómo?
¿cómo le entrega más poder al pueblo? Si esas constituciones ayudaron a que se perpetuaran en el poder, en el caso de Chávez, Chávez murió, pero hubiera seguido en el poder más tiempo, pero puso a quien quería dejar en el poder en el caso de Maduro. O en el caso de Ecuador, Lenín Moreno resultó no ser la persona que creyó Correa, pero tenían ahí una idea de que iba a volver después Correa al poder. Y en el caso de Bolivia, después de prácticamente 16 años, modificando la constitución, si no fuera por los militares, Evo Morales hubiera continuado gobernando. Entonces le preguntan, bueno, ¿cuál es el éxito de estas constituciones? Bueno, ellos siguen considerando que simplemente son un modelo, y entonces algunos le dicen, bueno, esta es la teoría versus la realidad, ¿no? En lo que terminan las cosas. Bueno, hay que tener siempre muchas sospechas de estas proposiciones que multiplican hasta el infinito la supuesta representación o poder de un segmento, porque esa es la mejor manera de destruir ese poder y esa representación. La verdadera participación supone regulaciones, espacios determinados y órdenes. Si todos nos ponemos a gritar en una asamblea y por lo tanto estamos todos supuestamente perfeccionando la democracia porque cada cual está gritando, eso no perfecciona la democracia, sino que deja el espacio abierto para que venga un tipo a poner orden y hacer lo que le parece a él. Porque en esa confusión de gritos no se va a llegar a ningún acuerdo. Eso es tan simple y tan elemental y uno lo puede haber experimentado en muchas circunstancias. Esta multiplicación, siempre los regímenes totalitarios hacen el mismo truco. Supuestamente multiplican las instancias populares como eran los soviets en la Unión Soviética, pero son primero para ayudar a destruir el régimen anterior con el desorden, con el caos, y luego para destruir la capacidad de acción de ese propio pueblo que no puede hacer nada si se enreda a sí mismo con la misma multiplicidad de sus voces. ¿Me entienden? No pueden organizarse ni llegar a acuerdos si están todos gritando. Estoy usando una metáfora. Si están todos participando en ese plano, si no hay un orden, una secuencia, una organización, si todo simplemente se entrega al griterío y al vocerío, eso termina simplemente con la autocracia. Es la única solución. Termina en el bonapartismo, termina en Maduro o en Chávez. Entonces, ojo cuando les digan hay que perfeccionar la democracia y dar más poder, que hay que elegir también al director de la Biblioteca Nacional, al director del cementerio, hay que elegir esto, hay que elegir a los municipios, hay que elegir. Eso es exactamente la fórmula para que el pueblo, al final de cuentas, se le produzca una indigestión participativa. Y en el fondo, de tanto participar, en realidad no participa en nada. Su voz se convierte en algo absolutamente irrelevante y terminan imperando los que sí están organizados, pues Nicole, los que nunca han dejado de estar organizados para tomarse el poder y para controlarlo. Esos jamás se han dejado llevar por el asambleísmo. Yo te aseguro que el Partido Comunista, que vitorea todos los fenómenos de asambleísmo, jamás ha funcionado como una asamblea. Funcionan con una rigurosidad y un esquema monolítico, dictatorial literalmente, donde las instancias de debate están muy circunscritas, muy organizadas en distintos planos. Ellos no se toman la pócima que le recomiendan a la nación, por ningún motivo, saben que es venenosa. Oye, vámonos, Vamos al mundo. Vámonos un ratito a internacional. Sí, el gran mundo. Del gran mundo, las noticias del gran mundo. Bueno, sí. Mañana tú sabes que el 1 de julio se cumplen 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino. Se fundó el 1 de julio de 1921. Organicemos un cóctel para celebrar. Hay grandes celebraciones, pero es interesante porque todos quienes han dirigido el Partido Comunista Chino han tenido sus grandes lemas o sus grandes objetivos, sus grandes metas. Para el caso de Xi Jinping, varios analistas ya lo posicionan como que el sueño de él es ser el líder más grande de toda la historia de China, superando a Mao Zedong, a Deng Xiaoping. Entonces, cada uno ha estructurado su gobierno en base a ciertas materias. Por ejemplo, decía Mao declaró que el pueblo chino se había enfrentado a la invasión extranjera y con ese argumento hacía prácticamente todas sus políticas para poder limitar a las personas internamente, para poder salir al mundo y poder también conquistar nuevos territorios, etc. En el caso de Deng Xiaoping, que hasta el minuto varios lo catalogan como el mejor de los dirigentes comunistas, tuvo dentro de su objetivo, y bastante logrado, hacer de los chinos ricos.
Él estaba preocupado que China se convirtiera en una potencia económica y que su población fuera rica, independiente, como tú sabes, independiente del color del gato mientras case. Y para Xi Jinping, que tiene bastante ansia y tiene bastantes desafíos geopolíticos y de expansión, y ya voy a hablar de eso, afirmó que bajo su gobierno China va a erradicar la pobreza. Y tú sabes que curiosamente, antes de leer esta división que tienen entre los tres mandatarios chinos, hace varias semanas que vengo leyendo columnas del nuevo embajador chino en Chile, hablando de cómo China superó la pobreza. Y me comuniqué con algunos amigos que tengo periodistas en otros países por acá, por el continente, y me contaban que todos los embajadores chinos están publicando lo mismo. Distintos diarios de la región, los mismos tipos de columnas, siempre con el tema de que China erradicó la pobreza. Entonces así van instalando ciertas nociones y ciertos conceptos que en realidad uno poco lo puede comprobar, pero que son los conceptos que el líder chino quiere instalar en el mundo y quiere instalar en su propia gente. Y son esta diplomacia que ya nunca más se quedó callada. Entonces es bastante interesante ver qué movimientos va teniendo Xi Jinping mientras habla de la pobreza, pero por otro lado, su gran objetivo es el controlar nuevos territorios. Taiwán ya lo tiene en la mira. Hong Kong, a través de la ley de seguridad interior, lo hizo prácticamente una región de China. Sigue con el tema y creando islas artificiales, sigue avanzando en el mar de China Meridional, donde no encuentra ninguna contraposición de organismos internacionales, solamente declaraciones. Analistas geopolíticos hablan de que si finalmente Xi Jinping logra controlar toda esa área, toda esa parte del Pacífico Occidental, se va a convertir en el verdadero competidor de Estados Unidos. Ya es. Y que ya Estados Unidos, bueno, es difícil saber por dónde va a saltar la liebre, pero me imagino que a la larga, de una forma o de otra, Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados. Hay antecedentes históricos. Si la historia sirve de profesora. Cuando Alemania, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, empezó industrialmente a crecer y empezó a alcanzar a Gran Bretaña, que era el gran motor de la revolución industrial. Incluso en Alemania empezaron a crearse industrias que no existían en Inglaterra. La industria, por ejemplo, química. Ahí aparecen las grandes fábricas Bayer y otras por el estilo. Cuando empiezan a desarrollar más que los ingleses la industria, una industria nueva, que es la industria eléctrica, los motores eléctricos, ahí aparece Siemens y otros por el estilo. Los ingleses fueron débiles, no hallaban cómo reaccionar, pero eventualmente terminaron en guerra contra Alemania, pues en la Primera Guerra Mundial. Si uno estudia con detalle el por qué Inglaterra, que pudo haberse quedado fuera, se metió y apoyó a Francia, que sin el apoyo de Inglaterra habría sido aplastada por los alemanes. En última instancia estaba un tema de que Inglaterra sentía de que los alemanes, si ganaban esa guerra, los iban a arrinconar, iba a dejar de ser Inglaterra, el Reino Unido, el gran imperio que era hasta ese momento. Ese fue un factor importante, ¿no? Es indudable que es un factor importante. Pudo haber habido otros elementos, pero ese es un factor importante. Yo no me imagino que Estados Unidos, cualquiera que sea el régimen que tenga, vaya a quedarse sentado viendo a China apoderándose totalmente del mar de la China, controlando por lo tanto como el 40 o 50% del tránsito oceánico comercial que pasa justo por ahí, apoderándose uno tras otro, apoderándose físicamente o políticamente de otros países de la región, como Indonesia, por ejemplo, o Filipinas. Filipinas, un gobierno bastante débil con el señor Duterte, vacilante, cobardón, finalmente se los puede tragar China. Yo no creo que Estados Unidos se haya quedado de brazos cruzados, y al final esto apunta, como lo han dicho ya un montón de gente, no lo digo yo, se han escrito libros, la próxima guerra mundial es ahí. La próxima guerra mundial se va a librar entre China y Estados Unidos. No sé si van a haber otros que entren al baile, como pasó en la Primera Guerra Mundial también. En la Segunda Guerra Mundial, no sé si tú sabes que entraron al baile un buen destacamento de brasileros, ¿sabías tú?
hubo tropas brasileñas metidas, pero básicamente el conflicto no era con Brasil, el conflicto era entre Estados Unidos e Inglaterra con Alemania y Rusia. Entonces, yo veo bastante oscuro el panorama futuro, porque los norteamericanos dudo, habrán algunos que sí quieren eso, quieren rendirse porque tienen negocios con China, pero hay otros que no. Y al final de cuentas eso va a tener más peso. Al final de cuentas el pueblo norteamericano común y corriente tiene más peso que incluso los más poderosos de los oligarcas de la élite norteamericana que están haciendo negocios con China. Eso es indiscutible, es una cuestión de números finalmente. Y yo lo veo bastante oscuro, no veo cómo podría evitarse un conflicto militar que se puede producir mañana o se puede producir el próximo año o en 5 años más, no mucho más que eso en todo caso, en el peor de los casos, en el mejor de los casos 5 años más. Y ese es el panorama que se ve en esa zona, lamentablemente. Voy a agregarte algo con respecto a la comunidad internacional, porque tú sabes que también se cumple un año desde la aprobación de la Ley de Seguridad con respecto a Hong Kong. Y acá es donde uno dice, bueno, ¿cómo va a seguir reaccionando la comunidad internacional con China? La Ley de Seguridad Nacional, que vino a cambiar prácticamente el régimen político en Hong Kong y a sacar a todos los opositores, la libertad de expresión, etcétera, no queda ningún diario ya, no respeta finalmente el tratado del traspaso de Hong Kong desde el Reino Unido a China. Tú sabes, ese traspaso que se hizo en el 97 fue un acuerdo firmado por Margaret Thatcher en el 84. Y el traspaso decía 50 años que se comprometía China a no modificar el régimen y a no cambiar nada en Hong Kong, con el famoso lema de un país, dos sistemas. Bueno, no ha pasado ni la mitad del tiempo, son 23 años recién, y China no cumple un tratado que tuvo carácter a los organismos internacionales y se quedaron callados. Y Hong Kong hoy prácticamente no puede hacer nada sin la venia del Partido Comunista Chino. Se convirtió en región china. Bueno, los chinos nunca han respetado ninguna cosa y nadie respeta nada cuando tú crees que tienes fuerza suficiente para imponerte. Los chinos firmaron tratados y se portaban más nice cuando no se sentían tan fuertes. O sea, en la época de Deng Xiaoping. Por eso que el objetivo de él era enriquecer China, o sea, fortalecer China. Ese era el papel estratégico que él tenía, no podía tener otro. Ahora Xi Jinping se encuentra con que el país creció precisamente por las políticas de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El tipo anterior que tú mencionaste. Bueno, el anterior, ese. Se enriqueció y ahora ya no necesita preocuparse de ese tema. Desde luego, China no se ha enriquecido, ni ha erradicado la pobreza, no me hagan reír. En China, que son 1.400 millones de habitantes, si no me equivoco, 1.400, salieron de la pobreza 400. Es harto, es harto. Antes eran todos pobres, digamos, menos la corte imperial. Pero quedan 1.000 millones de chinos muy pobres. Yo no digo que no haya progresado China, evidentemente hay una base de progreso que por último lo da la tecnología. También Rusia progresó, en algún grado no se estaban muriendo de hambre, digamos, en la época de Brezhnev, comparados con 1917, obviamente. Pero ahora están en otra postura. Ahora la postura es la hegemonía mundial. Ahora es disputarle a Estados Unidos el papel del gran jefe, digamos, el gran cacique del planeta. Y por eso que en los últimos 5 o 6 años han acelerado enormemente el armamentismo, han dedicado presupuestos cada vez mayores a desarrollar tecnologías militares, han robado tecnologías militares, han copiado tecnologías militares, instauraron esta política del el lobo guerrero, el wolf warrior, o warrior wolf, no sé cómo decirlo, y se han ganado enemigos por todas partes. Yo creo que la política les ha salido un poco al revés. Han quedado muy desnudos los chinos en su ambición y han quedado entregados también a lo que pueden hacer simplemente con el matonaje físico, que es lo que están haciendo en Filipinas, por ejemplo. Tú sabes, le estacionan en el área aguas territoriales miles de barcos pesqueros y los dejan ahí tranquilamente. Están ocupando la vieja estrategia china del número, usar su número y ir ocupando el espacio poco a poco. Ellos no juegan ajedrez, ellos juegan Go. Ganan espacio, ganan espacio, ganan espacio. Esa es una zona muy complicada y para aquí hablamos de la otra zona complicada que tenemos en el Medio Oriente entre Irán e Israel, que están de hecho en guerra hace rato, una guerra muy curiosa que no se declara, donde se hunden o se destruyen barcos mutuamente, donde se bombardean cosas, pero eso puede pasar a otra etapa en cualquier instante. O sea, en cualquier momento
le van a pisar los callos a Israel, Israel va a mandar un guaracazo feroz, entonces los otros van a responder con lo suyo, y ahí se va a iniciar la gresca, pero una gresca sensacional. Esas son las noticias del gran mundo, que son todas malas noticias, lamentablemente, amigos. No, malas no, pero bueno. Son malas, No, son malas. Así es la vida, así es la humanidad. Ahora, Oye, detrás de esas noticias malas hay noticias buenas, pero nunca salen en la primera plana, ¿eh? Como por ejemplo que hoy en día en el mundo se está disminuyendo la destrucción de los bosques porque hay muchos emprendimientos privados y públicos de reforestación. Bueno, cosas como esas son importantes y quizás a la larga son más importantes, ¿eh? Tienen más peso. Pero lo que vemos así en la prensa, Nicole, es malo. Son amenazas de guerra por todos lados. Oye, a propósito de la prensa, lo que vemos es malo. Déjame hablar un poquito de la prensa y la política sanitaria en Chile y la variante Delta. Yo creo que realmente no se puede seguir informando de esta manera lo que significa la pandemia, el COVID, la crisis del COVID. No se había ni confirmado y ya se titulaba como algo catastrófico la llegada de la variante Delta, como algo excepcional, cuando la gente seria que conoce los virus sabe que todos los virus tienen variantes y van variando constantemente porque es la naturaleza de los virus, pero no pueden seguir dándole al tema de la variante Delta como que volvemos a foja cero y acá todo se acaba y no importa ni la vacuna y esto es un fracaso porque así no lo es y así tampoco es el desarrollo de los virus. Pero junto con esto, déjame también referirme un poco al doble estándar con respecto a las políticas sanitarias y las decisiones de gobierno, y que no las quiero dejar pasar, porque cuando uno sigue leyendo acá que los famosos expertos e inexpertos siguen pidiendo cierres, clausura, encierro, y la oposición sigue pidiendo una nueva gobernanza que uno no entiende muy bien qué significaría, uno ve, por ejemplo, que cuando se trata del mundo político, la celebración de los comandos para las elecciones en mayo, para la segunda vuelta de los gobernadores regionales, ni un sumario administrativo a los comandos cuando uno era cosa de prender la tele y ver que los aforos no estaban siendo respetados, ni siquiera a la distancia y algunos sin mascarilla. Hace poco se supo que la asesora de Paula Narváez en temas de salud, el fin de semana pasado, Janet Vega, que fue ex subsecretaria de salud de Bachelet, quien estuvo toda la semana pasada apoyando este famoso y tonto cortocircuito propuesto por el Colmet, la detuvieron camino a Santo Domingo para salir fuera de Santiago sin el permiso adecuado para cambiar de comuna. Hay fotos, hay videos, etc. Tú ves a los parlamentarios, a los candidatos en campaña, y ellos tienen un pase de movilidad libre, para que ustedes sepan. Entonces, al final de cuentas, para el resto se pide encierro, para el resto se pide la máxima rigurosidad y exigencia, sumario, vayan a sacar a 5 cabros que están haciendo una fiesta y se llama clandestina, cuando el mundo político y las autoridades gozan de otra realidad. Entonces no propongan cierres cuando ellos ni siquiera las cumplen. Eso por un lado, y también decir cómo de a poco, con ciertas informaciones, uno va entendiendo desde dónde vienen las críticas. Me gustó bastante un reportaje que hizo el Libero con respecto al coordinador de programas del candidato Boric, se llama Diego Pardo, porque él trabajaba en espacio público. ¿Te acuerdas todas las veces que nos hemos referido a espacio público que proponía cierre completo, invernación, cosas bastante... Estúpidas, digámoslo así. Y exageradas, digamos. Bueno, Diego Pardo, que es abogado, profesor de la Universidad de Chile, se fue a trabajar con Boric y en todo este reportaje planteaban cómo esta persona, que era parte de los informes que hacía Espacio Público, que primero fueron informes, después fueron críticas y después fueron exigencias, es parte del movimiento autonomista y está directamente ligado al Frente Amplio. Entonces, vamos entendiendo bien desde dónde vienen las posturas y por qué también están exigiendo lo que exigen. Pero si eso ya lo sabemos, esto ¿cómo simplificarlo? Esto es una oleada, una luz generacional con múltiples caras. Una luz donde cunde la ignorancia, el oportunismo, la estupidez, la mala leche, pero toma muchas formas, miles de formas distintas. Uno ve aparecer personajes de ese mundo aquí, allá, en este plano, en este otro, en un momento dado diciendo una cosa, luego diciendo otra, luego haciendo la de más allá, y uno dice, ¿qué es esto? Uno tiene que simplificar y decir, estos son como una ola que viene con
con caca por aquí, con una cáscara de sandía por allá, con un tiburón al medio, pero forma parte todo del mismo proceso, la misma ola. Y ahora, si me permiten, tienen que permitirme, porque si no, no hay programa. Paso a mi bloque, a mi próximo bloque. Les recuerdo, amigos, si ustedes quieren invertir en Estados Unidos, que lo más simple es entrar a inviertanusa.cl, que es una empresa chileno-norteamericana que opera en Internet, por supuesto, donde usted llega sin saber nada de cómo se invierte y ellos lo van a dejar tiki-taka. Primero le van a ofrecer 3.500 franquicias para que usted vea si alguna de ellas le interesa. Le van a ofrecer cientos de ofertas inmobiliarias. Le van a llevar de la mano, porque conocen los procedimientos legales, jurídicos para hacer inversiones, aparte de las ofertas que ellos le van a dar. Le van a abrir cuenta en bancos norteamericanos, le van a conseguir crédito hipotecario, lo van a ayudar a formar empresas en Estados Unidos, sociedades comerciales, incluso si usted se quiere ir para allá a trabajar en su emprendimiento, le van a conseguir una visa de residencia. Todo eso en inviertaenusa.cl. No se pierda más, entre ahí, inviertanusa.cl. Y otra opción financiera interesante para los que buscan la seguridad, cosa que hay que buscar siempre, no solo en estos tiempos, es entrar a compreoro.cl y adquirir una parte de sus recursos, sus ahorros, lo que sea, en metales preciosos, el oro y la plata, que son objetos físicos que usted controla directamente en su mano, como tengo yo este lingote de plata, por ejemplo, o como tengo acá este lingote de oro, los tengo en mis manos, me los meto al bolsillo, los meto en un maletín, los saco, los muevo, los traslado, se los vendo a quien quiero, donde quiero, en el país que quiero. Valores intrínsecos que siempre me los van a recibir, que no dependen de ningún servidor, de ningún hacker, de nada. Están en mis manos. Por lo tanto, compreoro.cl, estimados amigos. Y continúo con Felco. Hermanos en Cristo, estos son para podar, no para cortarse los dedos. Hay que usar estas cosas con cuidado. Aquí tiene un freno, usted hace así y se abre esto al tiro y usted ve que son unas hojas, wow, súper filosas, de un acero de gran calidad. Estos son aceros de verdad, aceros endurecidos al carbono probablemente. Yo no soy metalurgista, pero algo me acuerdo de algunas cosas. Nada que ver con las tijeras convencionales que usted encuentra en cualquier parte. Esto es otra cosa. Y hay muchos modelos. Podría mostrarles ahora, pero se me olvidó ponerlo a mi lado, porque ustedes saben que se me olvida todo ya. Estoy majareta. Hay muchos modelos, unas tijeras grandotas, unas serrucho, unas tijeras con la mano para las manos chicas, otra que se le mueve el mango para facilitar el proceso de tracción, de todo. Felco es la empresa suiza que fabrica estos artefactos que son de primerísima calidad, como todo lo que se fabrica en Suiza, precisión suiza, calidad suiza, y usted lo va a encontrar ahí, en esos sitios de internet que está viendo abajo en la gráfica. Y para pasar el mal rato que nos ha dado el mundo, yo les sugiero abrir una botella. Y, por ejemplo, ¿por qué no una vez al mes no darse el gusto de recibir un saquito como este con 2 botellas, aquí les muestro uno nomás, de vinos especialmente seleccionados, como este costero blanco, exquisito? ¿Y cómo hay que hacer para recibirlo, dirá usted? Muy simple, se hace miembro del Club Explora. Paga una OF mensual, recibe 2 botellas. Paga una OF y media, recibe 3 botellas. Vinos distintos, la bolsa trae 2 vinos distintos, el próximo mes otros 2 vinos distintos, y así sucesivamente. Yo sé que usted sabe de vinos, yo sé que usted tiene buenos vinos, pero de vez en cuando uno tiene que pegarse el salto para arriba, y un vino excelente, frentón. Y este es uno de ellos, Club Explora. No sé cómo ha resistido mi sed de esta botella todavía. Merezco una condecoración. Volvamos con Nicole. Sí, mira, quiero retomar el tema de la política sanitaria con 2 temitas pequeños que se me fueron, que me parecen interesantes. Se empezó a levantar en el mundo político, también en el gobierno, el tema de la salud mental, algo que me parece que lo están tomando bastante tarde. Pero yo quiero acá plantear una cosa. No se puede estar hablando ahora de la salud mental porque empezaron a surgir los números. Por ejemplo, que los intentos de suicidio en los niños, incluso desde los 10 años, aumentaron 16 veces. Hay centros de salud que tienen cifras de 37% de intentos de suicidio superiores a cualquier año normal. Los trastornos alimentarios crecieron más de 50%. Hay pasillos psiquiátricos y clínicas psiquiátricas que ya no tienen cupo. Entonces quiero plantear algo que es acá re importante. No se puede estar hablando de salud mental y seguir propiciando los encierros.
porque parte de esos números son los encierros. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes ahora, porque se está poniendo de moda que los candidatos y que los partidos políticos empiecen a hablar de la salud mental porque ahora la está llevando y es tremendamente necesario, pero no entienden ni siquiera por qué. Bueno, es parte de los encierros, entonces no pueden seguir pidiendo al gobierno que a medida que suban las cifras, empezar a criticarlo y de nuevo encerrar a la población, porque esto es producto de aquello. Y en segundo lugar, algo que me pareció súper interesante, lo escribieron en una columna, el profesor de ética médica de Oxford, que se llama Dominic Wilkinson, dijo que nadie puede asegurarse hoy qué es lo correcto en torno a la pandemia, porque solo se conocerán los resultados finales en muchos años más. Y la ciencia no puede decir qué hacer a los gobiernos, puede estar en el centro de las decisiones, pero no te puede decir por sí sola qué decisión tomar, porque siempre tiene que haber una base ética y un equilibrio, porque a veces el equilibrio entre una enfermedad potencial y una terapia o una decisión puede ser o puede tener consecuencias mortales peores que la enfermedad. Por lo menos uno ya ve en las comunidades médicas en Europa, este no es el único, lo puse hoy porque lo saqué de una columna, que están hablando con respecto a este desequilibrio que se ha producido en torno al COVID. Pero desgraciadamente en Chile yo todavía no escucho parte de la comunidad médica contrarrestar el otro discurso. Yo esto solo lo he visto en algunos, en grupos importantes, en Europa y en Estados Unidos y en algunos otros países de Latinoamérica. En Chile no he visto ninguno. Si lo tienes, me lo mandas porque me encantaría leerlo. Es políticamente incorrecto decir eso en Chile. Te dirían de inmediato que tú estás privilegiando, como fascista que eres, la economía, las ganancias y el lucro a la salud de la población. Eso te dirían. Porque todo el tema acá se ha enfrentado y se sigue enfrentando con una hilera de clichés que ni siquiera son muy originales y se repiten una y otra vez y uno ve todos estos personajes que han sido encumbrados mediáticamente por la pandemia, gente que no la conocía ni su mamá y que se convirtieron en heroínas o en héroes, repitiendo una y otra vez las mismas estupideces o inventando esto del cortocircuito. El cortocircuito sea encerrar a todo Chile 3 semanas más. Bueno, yo creo que ya no vale ni la pena comentar lo que hacen o dicen estas personas porque han demostrado hace mucho rato tanto malicia como tontería, como necedad, y por lo tanto no puede ser que el país esté atento a lo que dice en la próxima entrevista radial la señorita o señora tanto, o el caballero tanto, o este espacio público formado por unos personajes arrogantes que no se sabe de dónde salieron y que hablan de lo humano y lo divino. Uno de ellos, yo lo escuchaba hablar en distintos programas a lo largo de 20 años de 20.000 cosas distintas. Es como se cree Leonardo da Vinci, prácticamente. Y yo quiero que tú me sacies mi curiosidad con respecto al programa que dices tú que sacó Paula Narváez. ¿De qué trata? Sí. ¿Con qué cosas nos maravilla? Cuéntame. El problema de Paula Narváez es que está compitiendo sola. No va a haber una decisión pronta desde la democracia cristiana. Esto lo van a alargar. Si quieren que les ponga algunas fechas, por lo menos después del 18 de julio, que son las primarias. Fecha tope, 25 de agosto, porque tienen que estar inscritas las candidaturas y tienen que estar inscritas las parlamentarias. Así que me imagino que ya a finales de julio vamos a saber si efectivamente Paula Narváez va sola a primera vuelta o va a tener una contrincante que sería Proboste en una primaria o en una encuesta, en una decisión de partido, no tengo idea. Bueno, hoy sacó su programa, 40 acciones más urgentes con 400 medidas. 400. Esas son prioridades. Claro, esas son sus prioridades, pero al tiro 400 prioridades, ya. Al tiro lo compararon con Salvador Allende cuando lanzó las 40 medidas más urgentes, Salvador Allende. Bueno, esto es parte de eso, haciéndole un guiño a parte del Partido Socialista que aún sigue la línea del allendismo, digamos. Y bueno que sigue una línea tan exitosa, ¿no? Claro, bueno. Excelente, fantástico. El programa habla de transformar Chile, no tengo el tiempo para decirles todo, pero para que ustedes se den cuenta algo que voy a plantear después, miren las 40 acciones más urgentes. Condonación del CAE, 60% menores ingresos. Fin de la AFP y sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Reforma integral de pensiones, esto no puede faltar. Con igualdad de género, sin discriminación. Por supuesto. Y este nuevo sistema de pensiones va a garantizar pensiones dignas. Dignas tampoco sabemos cómo. Bueno,
con los 3 pilares. Luego plantea que va a recuperar el empleo con un plan de infraestructura e inversión en obras públicas del gobierno, reactivación e innovación para pequeñas empresas, apoyo a las cooperativas, y pone a las cooperativas en un sitial que yo creo que por lo menos hay que discutirlo, porque dice que son el gran aporte a la creación de empleo y reactivación del tejido social. ¿Y qué significa eso? Yo creo que eso es discutible. También propone fin al sistema neoliberal y extractivista. Extractivista. Y acá ¿Qué es lo que se supone que, perdón, qué es lo que aquí llaman extractivista? A que por ejemplo, los recolectores de lechuga la sacan de la tierra para ponerla en el plato, o que el cobre, por ejemplo, hay que sacarlo de la tierra para convertirlo en un producto de exportación. ¿Qué es lo que es eso de extractivista? ¿Dónde está el pecado, digamos, de extraer algo? Yo no entiendo. ¿Te fijas que funcionan con palabras que suponen ellos que tienen un valor per se y no tienen ninguno, un puro sonido nomás? Bueno, esto te va a interesar porque esto va por decreto: disminución del costo de la vida, menor costo de los servicios básicos, transporte gratuito escolar al adulto mayor, reducción en los precios de los medicamentos, de los transportes. Entonces, acá uno se empieza a plantear cosas que son por la lógica. Si van a hacer una reforma tributaria, que también está planteada, que van a subir los impuestos, van a subir los impuestos también a las mineras, van a implementar el royalty, van a hacer una serie de modificaciones que van a hacer más cara a las empresas hacer su actividad. Mi pregunta es cómo van a disminuir el costo de la vida. Eso es por un lado. Y dos, hay tantas cosas que me gustaría plantear. Estábamos hablando recién de la pandemia y cómo hablan los expertos y cómo se ha desacreditado en el resto de las áreas de la sociedad a los expertos, pero sin embargo en la pandemia, donde no hay expertos, habla de expertos. Bueno, la economía es una ciencia, tiene distintas miradas, hay personas que aprenden de distinta manera, pero es una ciencia. Pero hay cosas que van dentro de la lógica, como lo que hablábamos con respecto al programa de Jadwe. Pretende bajar los precios de todo, que todo sea gratis, aumentar las pensiones, pero a la vez tener unos impuestos que ahogarían cualquier emprendimiento. Bueno, Paula Narváez no lo plantea de esa manera, pero si uno lee en profundidad y lee con más detalle de lo que yo le estoy planteando a nuestros auditores, lo que ella plantea, también surge ese cuestionamiento de decir, bueno, acá tienen que hacer milagros porque la ciencia de la economía no da con respecto a lo que ella propone. También aumenta el salario mínimo a 500.000 y los días de descanso también se van a aumentar. Entonces, acá hay algo que no me cuadra, ¿no? No, pero si es que eso no es para que cuadre, ¿eh? Eso es una lista de lavandería. O sea, tú le podías haber puesto, nosotros mismos podemos inventarle otras 40 medidas y se las regalamos a Paula Narváez, pongamos cosas que nos gustan. Que no me cobre el señor que me trae el jardinero, que sea gratis de ahora en adelante el que me corte el pasto. Ya, anótalo como medida 41. Medida 42, Nicole, lo que te gusta a ti. Que yo no sé, que regale las zapatillas para correr. Y así podemos ir agregando. Eso es meramente una lista de lavandería, no tiene sentido examinarla buscándole la lógica. Simplemente alguien se puso a redactar cosas que van a sonar bien a los desgraciadamente innumerables ingenuos, por no usar otra palabra, que existen en Chile, y que creen que basta que alguien les diga que va a pasar tal cosa para que ocurra. Entonces, si les dicen que va a bajar el costo de la vida, creen que va a ocurrir y votan por eso. ¡Qué bueno! Esto me recuerda a una vieja idiota que le entrevistaron en la televisión hace muchos años, cuando empezaba la televisión, y que en broma alguien le dijo, bueno, ¿no cree usted que el presidente debiera ya sacar un decreto supremo para poner fin a los temblores? Sí, pues ya estaría bueno ya. Bueno, es lo mismo. Entonces, tú puedes poner 40 puntos, 400 puntos, y no te hagas preguntas de cómo se va a financiar, cómo va a funcionar, porque no está hecho esa lista para eso. Esa lista no tiene seriedad ninguna, y yo creo que incluso Paula Narváez sabe que no tiene ningún fundamento. Es una lista electoral, una lista que es un insulto a la inteligencia de los chilenos, o tal vez no sea un insulto, tal vez sea una medición bien correcta de la inteligencia de los chilenos, en una de esas. Pero mira, más allá de Paula Narváez y más allá de que los números a veces no calzan, déjame plantearte algo no solamente con respecto a Paula Narváez, sino que también a Boric, a Jadwe, a los candidatos de Chile Vamos, de lo que escuché de los debates para las primarias, de los 4 candidatos. Me parece que
todos los candidatos transversalmente, ninguno se está haciendo cargo realmente de la realidad actual de Chile y de las nuevas circunstancias. No, por favor, sí. Nadie está planteando un programa de gobierno con lo que de verdad va a ser un desafío. Nadie está hablando, por ejemplo, ¿qué candidato? A nadie le han preguntado qué va a hacer usted con el COVID, si el COVID no va a desaparecer en noviembre y en diciembre. A lo mejor vamos a tener que seguir. A nadie le están preguntando qué va a hacer con la crisis hospitalaria por el aumento de la lista de espera porque no han atendido a nadie que no tuviera COVID. ¿Qué va a pasar con el déficit habitacional que también aumentó? ¿Qué pasa con la crisis económica? O sea, hay una serie de temas, Nicole. Y una candidatura las está recogiendo y ese es el Chile real. Nicole, sí, pero nadie que plantee lo real le va a ir bien. ¿Tú te acuerdas de esa famosa frase que soltó un gran autor de frases fantásticas, pero además de eso era sumamente inteligente? No era solamente autor de frases, que es Winston Churchill, cuando al empezar la guerra le dijo en un famoso discurso a los británicos: solo les puedo prometer sangre, sudor y lágrimas. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de eso? Claro, pero Winston Churchill dijo: solamente les puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas, cuando ya había sangre, sudor y lágrimas. Imagínate que hubiera dicho eso 20 años antes o 10 años antes de que Hitler se convirtiera en una amenaza. Se hubiera asomado algún estrado político y esto Churchill le hubiera dicho al pueblo británico: vengo a ofrecerle sangre, sudor y lágrimas. Ándate a la mierda, le habrían dicho. Yo quiero a alguien que me venga a ofrecer cosas simpáticas. La gente quiere promesas. Tienen la sospecha que son falsas, que no son reales, pero mientras las escuchan se sienten bien. Entonces, nadie va a decir la realidad a menos que ya la realidad se vino encima tuyo, y entonces tú puedes decir: bueno, solo les puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas porque eso es lo que ya estás viviendo. Yo estoy de acuerdo en lo que tú me dices, salvo una pequeña diferencia en el sentido de que hay que ofrecerle soluciones a las personas de las problemáticas de hoy. No estoy diciendo que una campaña se tenga que estructurar en base a sangre, sudor y lágrimas, pero la gente está viviendo ciertas situaciones que las campañas no están recogiendo. Hay una catástrofe educacional y no hay ninguna propuesta, y los padres lo saben, en las casas lo saben, y no hay ninguna propuesta de cómo se van a recuperar o cómo vamos a recuperar la educación de este país. Porque todos esos problemas suponen sangre, sudor y lágrimas, pues. Porque ninguno de los problemas que tú has mencionado se puede resolver sin un tremendo sacrificio de esfuerzo, de penalidades, la educación, por ejemplo, los costos, los papás teniendo que ponerse las pilas, vigilar a sus hijos. Todas las soluciones a los problemas que tú mencionaste, que son reales, requieren sangre, sudor y lágrimas, es una metáfora, todos. Entonces, mejor ni tocarlo. Mejor hacer listas como la de Paula Narváez y ofrecer y ofrecer y ofrecer quién da más. La competencia política finalmente es quién da más, y siempre ha sido así, ¿eh? Si esto no lo inventaron acá en Chile. Esto probablemente los enemigos políticos de Pericles también ofrecían más que Pericles, y Pericles ofrecía más que los enemigos de él. Siempre ha sido así. Por eso que el tema del análisis de la demagogia viene de esa época, no es un invento reciente, ¿no? Permítanme pasar, amigos, a mi penúltimo bloque, mientras Nicole carga las pilas para los nuevos disparos que tiene ahí. Si usted quiere tener su casa o su negocio, su local, su cafetería, su despacho médico, su colegio, a resguardo de cualquier patógeno que le puedan culpar a usted, que se contaminaron a usted, no, le dice usted. Porque yo tengo esta maquinita que trae Lotus Air, que expele peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos. Y usted puede estar al lado de la máquina, puede respirar profundamente, no le pasa nada con el peróxido de hidrógeno. Esto es para los patógenos. Es un producto recién desarrollado por la ingeniería norteamericana en compañía de ingenieros y científicos de la NASA, nada menos. O sea, no es chacota, esto es lo último que se ha desarrollado en tecnología para esto, así que yo les sugiero que se comunique con Lotus Air. Y si usted quiere mantener su empresa funcionando en las mejores condiciones y no está pensando, como dijo Villarino ayer, lo histérico que están pensando en para dónde me voy, si usted está pensando en quedarse en Chile como buen chileno y luchar acá por mantener este país, por reconstruir este país, por mantener este país, sostener este país con una empresa que funcione bien, póngase en manos de controller para que le examinen su área de gestión, encuentren las fallas, le den las recetas para resolverlas y su empresa funcione mucho mejor. Controller, recuerden que fue organizada y es operada por contadores y auditores que trabajaron 20 años haciendo esto en grandes empresas internacionales. Controller, ahí están los datos, comuníquese con ellos. Y continúo con un producto que yo lo pruebo 2 veces al día, que es la vajilla del Lago Club,
Sí, pues yo no tengo empleo en mi casa. Aquí todo hacemos todos nosotros. A mí me toca el lavado. Lavo Club, estimados amigos, para la vajilla. Muy bueno, biodegradable, hipoalergénico, no hace nada en las manos. Lavo Club para la ropa, un excelente detergente. Trae, si usted quiere, puede comprar también unos suavizantes con distintos aromas. Y todo esto se lo traen y se lo llevan a la casa. De manera tal que este producto no solo es hipoalergénico y biodegradable, sino que además el plástico, los contenedores, se los lleva a la empresa y los recicla, no van a dar al medio ambiente. Y finalmente, amigos, los que quieren aprender inglés y no les ha resultado hasta ahora, la solución es entreninglés.cl, online, clases online con profesores de inglés que saben dar clases. Sí, si esta cuestión no es al lote. Entreninglés.cl, amigos, online. Y vuelvo con mi colega, amiga, nieta, bisnieta, Nicole Rodríguez. Oye, sí, perdona que voy a insistir en un solo tema. Yo, insiste en lo que quiera. Para poder dar algunas temáticas, incluso dar algunas ideas para los futuros debates. Yo entiendo que las campañas tienen que crear expectativas y tienen que crear ganas de votar por el candidato y tienen que crear la imagen de que se va a construir con esa persona un futuro mejor. Pero esas expectativas, y esto es lo que quizás no pude explicar bien o no lo expliqué bien, tienen que construirse en base a problemáticas de las personas reales, no en base a los diagnósticos políticos que están fuera de la órbita de las personas. Entonces, por ejemplo, cuando uno conversa con personas que tienen locales, comerciales, pequeñas empresas, ferreterías, uno de los temores que tienen es que Chile vuelva a vivir la violencia que vivió en octubre del año 2019. Tienen temor de que su local, tienen temor de que los amenacen con incendiarlo, tienen temor. No hay ningún candidato hoy que se haga cargo de ese temor de gran parte de la población. No hay ninguna temática o estructura en base a decir cómo ese candidato va a asegurar que no se vuelva a repetir la violencia de octubre del año 2019, algo bastante difícil de un candidato asegurar, pero cómo va a reforzar la institucionalidad para que eso no ocurra, uno. Dos, por ejemplo, con respecto a lo mismo que te hablaba de educación, los padres están exigiendo, están pidiendo respuesta. No hay ningún discurso estructurado en base a cómo el nuevo gobierno va a afrontar esta debacle educacional. Entonces, lo que yo digo es que sí, hay que crear expectativas, pero las expectativas hay que crearlas en torno a los problemas de las personas, no en torno a las conversaciones políticas que se alejan bastante de las personas. No, mira, si tú te explicaste estupendamente bien con tu precisión de siempre. Si el punto que quiero hacer yo, a su vez, no es para oponerme a tu argumento, porque tú tienes toda la razón. Así, en un mundo razonable debiera ser así. Tiene que ser así. Pero fíjate, te voy a poner el ejemplo que tú mismo diste de la persona que tiene un boliche. Efectivamente, esa persona tiene miedo, pero ese miedo tú lo puedes encarar de dos maneras. Uno es decirle, mire, para que no le pase lo de la otra vez, yo creo que vamos a tener que fortalecer a Carabineros de nuevo, por ejemplo. Pero esa manera de decirlo despierta los temores, reaviva los miedos que esa persona sufrió en octubre del año pasado. Le recuerdas los problemas que tuvo. Y claro, le estás diciendo que vas a luchar para que no los tenga más, pero la parte en que tú dices que vas a luchar porque no los tenga más está en el futuro. Y la parte en que tú le hablas de los problemas que tuvo, los tuvo, está en el pasado. En cambio, a esa misma persona, tú le puedes decir, vamos a tener un país ordenado, feliz y sin conflicto. Eso lo compran mucho mejor. Se refiere al mismo problema, pero el discurso no toca la llaga. Esa es la cuestión. No toca la llaga. Y cuando tú tocas la llaga, aunque digas estoy tocando la llaga para decirle que la vamos a mejorar con esta pomada, la persona te puede decir, mire, usted me recordó la llaga y no sé cómo va a funcionar su pomada. Prefiero que me digan que hay una maravillosa pomada que sirve para todo, de uso universal, y no me recuerden lo del 19, lo de octubre. Entonces, el tema es que no se quieren usar ni siquiera ni hacer referencia, salvo muy lejanamente, a veces muy abstractamente, a los problemas que la gente quiere olvidar antes que nada. Quiere superarlos con aquel mecanismo maravilloso de los seres humanos para superar los problemas que se llama el olvido, Nicole. Que a veces es el único remedio, porque en la práctica no podemos superar nada. Cuando se nos muere un pariente, no lo podemos resucitar, pero lo podemos olvidar un poco. Podemos olvidar nuestra pena.
Entonces, que alguien te venga a recordar, sí, se murió, ¿ah? Se murió, pero ahora está en el cielo. No, de repente decís tú, no, a lo mejor no está en ninguna parte, pero me recordaste que se murió. Entonces, en política, por eso que nunca tú vas a escuchar ese discurso racional de recoger los problemas y decir cómo vas a intentar resolverlos, porque eso no vende. Si vendiera, créeme tú que hace rato que estaría usando. Hay algunos políticos que han intentado esa línea y les ha ido mal. Un político que empieza a tratar de ser razonable y no quitarle el poto a la jeringa y mostrar los problemas, a ese personaje puede que lo respeten, pero no van a votar por él. La gente quiere un viejo pascuero, Nicole. La gente quiere promesas, nada más. No quiere que le recuerden nada. Pero veo demasiada distancia entre ciertas propuestas a la realidad, como por ejemplo, cuando le dan prioridad al tema del aborto. Todos ahora están proponiendo aborto hasta las 14 semanas. Yo no quiero discutir con respecto al aborto, si estoy a favor o en contra, yo tengo mi propia posición, que acá no viene al caso, sino que el punto es que esa es la prioridad. Cuando hablan de la legalización de la marihuana, es como que están hablando de otro país, y este país necesita otros planteamientos, que pueden ser en la manera en que tú lo explicas, y que es así se hacen los discursos políticos, pero yo me refiero a las temáticas, son realmente como si estuvieran hablando para una presidencial del año 2000, del 98, el 99, no tengo idea. El Chile en octubre del 2019 cambió, y no lo estoy diciendo con el cliché, sino que estoy diciendo que cambió en ese sentido las expectativas, la necesidad de las personas, y la pandemia cambió a las personas también. Bueno, sí, pero es que no quieren tocar esos temas, pues, por lo mismo, no quieren tocar el tumor, no quieren tocar la piel del tipo que se quemó en la playa, no quieren tocar nada molesto. Quieren ofrecer, es lo que han hecho siempre los políticos en toda la vida. ¿Y es que acaso no se dan cuenta de cuáles son los problemas realmente? Algunos imbéciles, por supuesto, no se dan cuenta, pero la mayoría, con ser mediocres, ya se dan cuenta. Pero saben, a pesar de su mediocridad, por último, por experiencia, que eso no funciona. La gente quiere promesas, ¿sabes tú? Entre otras cosas, porque es lo único que reciben. Promesas. Los demás no lo van a recibir nunca. El que es penca no va a llegar a ser astronauta. El que es malo para escribir no va a recibir el premio Nobel. El que es tonto no va a llegar a ser exitoso. Pero siempre puede llegar a recibir promesa de que va a ser exitoso. Y esa es como es como la gente que va a donde esta señora que ve la suerte para que le diga puras cosas buenas. Mire, aquí le veo en la línea que vienen cosas muy buenas para usted en el futuro, lo van a entender. Aquí veo una mujer preciosa que lo quiere, siempre vaya a escuchar cosas como es. La gente quiere comprar buenas noticias, la gente quiere escuchar algo positivo, porque de lo negativo tienen una experiencia diaria y no quieren que nadie se los recuerde, y los políticos son los últimos interesados en recordar eso. Por eso es que siempre han hecho promesas. Sí, las cosas no son porque sí, hacen promesa y funcionan siempre. La gente después se da cuenta que eran falsas, pero no importa, se compran la próxima promesa. Ahora sí que sí, ahora sí que viene el segundo advenimiento de Cristo. No llegó este año, pero va a llegar el próximo. Acuérdate de estas sectas que funcionan postergando las fechas del fin del mundo o las fechas de cualquier hueva que inventan, y no hay ningún problema. Los mismos miembros, ni siquiera otros nuevos, sino que los mismos miembros dicen, sí, es verdad, cambiamos la fecha. Cristo se va a presentar mañana, pasado mañana, llama por teléfono, no es el jefe de nuestra cuestión. No. Bueno, déjame terminar con mi último bloque y te dejo el resto del programa completo a ti. El resto del programa son como 10 minutos más. Hoy día lo hicimos más largo, a petición de la barra, que quieren verte más. Me dijeron, hágalo más largo, programa con Nicole. Ok, dije yo. Y ahora les digo, Hayes es el corredor más rápido de Chile para vender propiedades. Así de simple. ¿Qué más quiere que le diga? Tiene métodos propios, trabaja todos los días, todo el día. Es una cosa impresionante. Todos los demás aspectos del negocio inmobiliario también los maneja Hay con la misma eficiencia con que vende. Hay, estimados amigos, KM Millas, esto es súper fácil, no requiere mucho decir, simplemente un lugar donde le van a comprar sus millas acumuladas por vuelos, que no va a usar usted próximamente y que en cualquier momento se los van a quitar, porque eso es lo que hacen las empresas aéreas, por si acaso usted no lo sabía. En un momento dado tocan un botón y sus millas se convierten en cero. Antes que eso pase, kmmillas.cl. Continúo con mi clima, que me tiene aquí tranquilín, con mis 22 grados aquí adentro de la casa. El mejor sistema de climatización que hay en el mundo en este momento. Muy superior a todo lo que usted conoce.
calefacción central, estufas eléctricas, estufa parafina, estufas a gas. El whisky sí, no sé, ahí habría que discutir. Pero no hay nada que hacer con los artefactos de miclimo.com que le filtran el aire además. Hoy día estuve viendo los filtros de mi aparato acá, lo limpié simplemente abriendo la llave del agua y listo. Toda la cantidad de polvo que me evitó respirar es impresionante. Miclimo.com. Y termino con el ajedrez. El ajedrez más bien terminó conmigo hace rato. El ajedrez, amigos, espacioajedrez.com para que le regale a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinitos una caja con todo lo que sienta para jugar, incluyendo, para los niños que no saben nada del juego, este bonito manual lleno de elementos para aprender a jugar, bonito, buen papel. 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com, el reloj digital, que ustedes también se los he mostrado muchas veces, que está sin pila porque no he comprado pilas, y que se permite que el juego se juegue contra el tiempo, como debe ser todo juego, en espacioajedrez.com. Y le dejo el final del programa todito entero para usted, señora. Sí, te voy a dar una buena noticia y esto lo voy a juntar con los municipios y los traspasos a los municipios con respecto a la modernización del Estado. ¿Por qué? Porque la Agencia de Modernización del Estado con la Comisión del Gasto Público y FONASA levantaron un proyecto que ya se concretó y que yo creo que es buenísimo y que va en la dirección correcta de lo que deben ser las instituciones en este país. Y el proyecto se llama Datos Abiertos. En esta aplicación, cualquiera se puede meter, se pueden comparar los gastos entre los 65 principales hospitales del país, que más o menos entre estos 65 concentran el 70% de las atenciones. Entonces, es súper importante lo que hicieron porque al final de cuentas transparentan cómo gastan los hospitales y uno ve así en los cuadros que te van mostrando de los distintos recintos hospitalarios las diferencias que se producen, por ejemplo, con una misma enfermedad o un mismo tipo de hospitalización, las diferencias de administración que hay entre los estados. Lo que arrojó la primera parte de datos abiertos es que, por ejemplo, hay diferencias de hasta 10 veces el valor de día cama de una atención con la misma patología entre hospitales. Por ejemplo, comparando el Hospital del Tórax, que era más barato, con el Hospital Félix Bulnes. No hay ninguna razón, realmente, si uno, uno lo ve, ninguna razón para que haya 10 veces una diferencia. Bueno, depende, claro. Yo sé de una persona que le vino el COVID y se puso un poco grave y se fue a meter en una de estas clínicas más o menos pituconas, no voy a nombrar, son varias. La cuenta le salió 200 millones de pesos. Esas son las cuentas, entre paréntesis, para los que no se vacunan, para que tengan claro lo que están arriesgando. 200 palos, viejo. 200 palitos. Claro, se fue a una clínica de esas donde son como hoteles 5 estrellas, pero igual 200 palos. Me parece una buena noticia, ojalá que funcione y ojalá que produzca además un efecto práctico en el sentido de que se produzca algún intento de bajar un poco. Ahora, yo no reclamo, nadie está obligado a ir a una de esas clínicas pitucas. Ni siquiera te garantizan una mejor atención médica, porque yo no voy a dar nombre aquí porque me puedo meter en la pata de los caballos, pero conozco historias de horror de hospitales súper pitucos donde te han cortado la pierna equivocada, por decirlo de alguna manera. Los errores médicos se producen igual. Estos son solo hospitales públicos porque manejan recursos públicos y lo interesante del punto es ver cómo ciertos hospitales sí tienen eficacia, eficiencia y manejo de recursos y otros no, y eso permitiría, por lo menos al transparentar las cifras y tener comparaciones de las mismas situaciones, podría producir cambio en hospitales que están tremendamente mal gestionados o hay corrupción en los recursos o hay mal gasto, etcétera. ¿Por qué también te lo quería unir con los municipios? Porque tú hablaste en el programa de ayer con el traspaso de algunos municipios y algunos problemas que han ocurrido, por ejemplo, en Maipú, que dicen me entregaron la municipalidad vacía, etc. A mí me parece que es urgente que cuando termine una administración en un municipio se entregue con auditoría externa. No podemos seguir escuchando como si fuéramos el tercer mundo, a lo mejor lo somos, que entra un alcalde nuevo y dice me quedé hasta sin computador porque se llevaron hasta las manillas del escritorio. Las auditorías externas debieran ser obligación para entregar los municipios y el Estado cuenta, así como debiera ser obligación que los municipios en la página web tuvieran todo su presupuesto y en qué están gastando su presupuesto. Acá lo he dicho varias veces, pero nadie lo recoge. El gobierno ha transferido más de 120 millones de dólares, más de eso,
a los municipios con respecto al COVID. Yo me di la vuelta más de 50 municipios en la web, son 345. Ninguno ha puesto en la transparencia en qué ha gastado esos recursos adicionales y excepcionales que le traspasó el gobierno. Así que dos cosas que me parecen urgentes en la administración de los recursos de los municipios, porque hay mucha plata dando vuelta. Después no digan que no hay recursos para ayudar a los vecinos. No, pero sí. Lo que pasa es que hay mucha sinvergüenzura. Oye, sí, es que este es un país, además no olvidemos cómo está formada el alma nacional. Aquí hay un grado de sinvergüenzura y de depredación y de robo descarado de recursos. O sea, tú te vas de una oficina y crees que tienes derecho a robarte papel, llevarte por último el sacapunta, un afán, digamos, de depredador, de robar, de aprovechar. Aprovechemos, dicen. Eso, cuando uno ve una población donde hay tantos elementos así, uno dice, ¿qué tipo de estructura podría funcionar con una población así? Si donde tú los pongas van a meter mano, van a hacerlo mal y van a robar. Realmente uno llega a desesperar del futuro cuando ve esas costumbres tan potentes funcionando en nuestro país. Perdonen que lo diga de frentón, el robo. La otra vez un señor me acusó, me mandó un mail gigante, porque yo había dicho de lo flojo que era este país. Que no, que la gente que trabaja, claro que hay gente que trabaja, por supuesto, sí, estamos obligados, incluso hasta el flojo tiene que de repente mover el culo. Pero este es un tema de grados. Lo mismo que digo con el robo. El robo se produce en todas partes del mundo, hay sinvergüenza, hay corrupto en todas partes, pero el grado en que aquí ocurre, cómo gente que se va de una institución pública creen que tienen derecho a llevarse hasta la papelería, robarse las cosas, pero se pasó en el Congreso, ¿te acuerdas que alguien usaba la papelería para temas privados? O sea, esas costumbres pencas, además, a veces son robos chicos, a veces son robos grandes. Uno se pregunta si esas costumbres, ese modo de ser, esa mentalidad cavernaria, digamos, de agarrar hasta los huesitos botados en el suelo, no cambie, no veo cómo va a cambiar. No hay manera, no hay estructura, no hay plan, no hay régimen que funcione o que pueda funcionar bien. O sea, fíjate que aún sin control, en una población honesta, no hay robo. La persona honesta no necesita que lo controlen para no robar. Está dentro de él el control. Y cuando eres deshonesto, no hay control que sirva, Nicole. No puedes poner un carabinero en cada oficina para que los tipos no se roben el papel carbónico, no se roben los lápices, no se roben el computador, no se roben los disquetes, no sé, esas cuestiones ya no existen, sino se roben lo que se pueden robar. ¿Cómo se hace? Con las costumbres, con las malas costumbres nacionales, y incluyo la flojera, que este caballero me retó, que yo me creía yo, weón, que hay gente que se saca la cresta, usted habla desde la burbuja, porque se puso de moda que uno habla desde la burbuja. Bueno, es cuestión de mirar, es cuestión de ver la estadística de productividad. O sea, puta, ¿dónde está la explicación de la baja productividad? Sino que se trabaja mal, y trabajar mal significa trabajar con poca cuidado, o sea, con flojera. El gallo descuidado es porque es flojo, no puso atención porque no hay a la hora de terminar, a la cundidora. Entonces, te digo, lo de los municipios, claro, como no hay controles, eso ayuda además. O sea, son la tierra prometida del robo y de la depredación y de la incompetencia. El problema es que los municipios son los que están en directo contacto con las necesidades de las personas. La Contraloría hace auditoría, para que la gente sepa, de manera aleatoria y de ciertas partidas, pero de a poco los municipios fueron quedando en una república aparte, en el cual un archipiélago de reinos feudales. Exacto, y este año se le metieron más recursos producto de la pandemia, entonces no es posible que haya cambio de mando y además dinero extra y que no sepamos en qué se gastaron, ni tampoco sabemos en qué estado dejaron los alcaldes que abandonaron sus municipios, en qué estado dejaron los presupuestos. Entonces, todas esas cosas hay que profesionalizarlas y hay que empezar a gestionarlas, porque si no, da lo mismo la reforma tributaria que hagan, pueden aumentar y acogotar a la gente con los impuestos, ese dinero no va a llegar a las personas si no tenemos controles de qué se gasta nuestra plata. Bueno, y además llegar un momento que se van a acabar las personas que pueden ser acogotadas, porque las vacas lecheras a las cuales le exprimen las tetas sin parar, a propósito de las tetas de Briones, se cabrean y de repente se mandan cambiar. A mí, dije ayer, no me gusta mucho esto de la gente que sale arrancando, pero también llega un momento en que si a uno le aprietan por todos lados
y casi se convierte en un pecado ser eficiente y ser productivo. A alguien estás robándole, a alguien estás matando, te va bien, ¿ah? Eso está mal, es sospechoso, así que te vamos a sacar todo lo que tenés. Bueno, al final uno, por patriota que sea, dice, ¿saben qué? Me vayan a la cresta, me voy de esta hueá. Sí. Sí, Y tú al sabes final. y tú sabes lo que ha ido aumentando en este tiempo, que es lo primero que uno empieza a ver cuando los países están en crisis. Yo lo estoy como monitoreando, no tengo cifras, pero los jóvenes están optando por universidades fuera del país. Y yo sé que, espérate unos 6 meses más cuando empiecen a salir estadísticas o ahora en diciembre cuando se haga la PTU y empiecen de nuevo a hablar de los ingresos a la universidad. De a poco uno empieza a escuchar cómo los jóvenes están optando a becas o están postulando a universidades extranjeras, Los que es la mejores. primera capa que se puede ir. Son jóvenes, no tienen ataduras, no Y son tienen los familia. mejores. Y eso es lo peor. Así es. Hay una selección natural porque tú comprendes que no te van a dar una beca si eres un porro, sacaste 300 puntos en la prueba y no tenés nada que mostrar de tus capacidades. Se empieza a ir la crema y van quedando los vociferantes a pintarrajear los muros de los recintos universitarios y a hablar pura estupidez. Bueno, ahora sí que se terminó el programa, estimados amigos. Ustedes ven que respondí a la petición del público que querían más Nicole y yo les doy más Nicole. Ya, pues aquí dice, we deliver. Menos Nicole. No, nada de menos. Eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana y bueno, en fin. Adiós. Chao. Chao. ¿Dónde está mi...?